Jesus our brother, one family by the blood. Make us one, make us one. Your will be done. Make us one. Hey. One heart with heaven, one mind connected, one body unified. Bind us together now and forever. Jesus be glorified. Oh, make us one. Make us one. Your will be done. Make us one. Oh, make us one. Make us one. Your will be done. Make us one. We confess all our offenses. We confess we've been afraid. We repent of all the pride. Let all the hurt be washed away. For all the wars and violence against our enemy, come heal our land with your great river. Restore the family and make us one. Make us one. Your will be done. Oh, make us one. Oh, make us one. Make us one. Let your kingdom come. Make us one. Oh, make us one. Para una oración, cierra tus ojos y vamos a presentarnos delante de nuestro Rey. Gracias, Señor, te damos muchas gracias porque aquí estamos por tu gracia, por tu misericordia, Señor, porque tú eres grande. Hemos cantado que tú eres el que vence las tinieblas, tu luz admirable, Señor, esa luz que queremos dar a la gente que no te conoce, Señor, esa luz que sabemos que siempre está ahí con nosotros en las buenas y en las malas, Señor, y te pido que tú sigas manifestándote aquí, Señor. Haz tu voluntad, haz tu camino en cada una de nuestras vidas, Señor. Queremos ser usados por ti. Queremos que tú muevas en nuestras vidas, Señor, que podamos ser tus siervos, tus hijos, que alcancemos esas almas que necesitamos, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, y que siempre sepamos que no estamos solos. No estamos solos. Tú estás a nuestro lado, Señor. Tú eres ese Dios tan grande, Señor. Tú eres el principio y el fin, Señor. Por eso te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie que pueda mover montañas, Señor. No hay nadie que pueda abrir los caminos, Señor. Y por eso te alabamos, te glorificamos, Señor, por lo bueno que tú eres. Te damos toda la honra, toda la gloria, solo a ti, Jesús. En tu nombre pedimos todo esto. Amén, Señor. Sí, Señor. No pares de alabarme. Dile que Él es el principio y el fin. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy. Me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que serás, y el gran yo soy.
Reconocer que Jehová es Dios. Reconocer que Jehová es Dios. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid ante el Señor con alegría en sus labios. Venid ante su presencia con regocijo. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Reconocer que Jehová es Dios. Reconocer que Jehová es Amén, gloria a nuestro Dios. Amén, hermanos. Paz, hermanos, espero que hayan amanecido con bien en esta mañana, que hayan amanecido en la paz del Señor Jesús, junto a sus familiares queridos. Estoy contento de que vamos a poder estudiar la palabra y aprender juntos de la palabra de nuestro Dios. Pero antes vamos a orar a nuestro Padre para que Él nos conceda su favor y su dirección en el estudio de la palabra. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por el honor que nos da de poder abrir tu palabra y de poder llamarte Padre por la justicia de Jesucristo. Bendito y alabado seas, Dios. Te suplicamos que tu presencia, Padre, se manifieste a cada mente y a cada corazón, de acuerdo, Padre, a la gracia que hemos encontrado en Jesucristo, de acuerdo a su justicia, para nosotros poder estar delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. La lección que vamos a estudiar en esta mañana es la lección número 6, que se llama El Justo, hablando de Jesucristo. Él es el justo de Dios. Y justo significa equitativo, derecho, recto. Eso significa, entonces Jesucristo es todo eso. Vamos a ver la última parte del verso de memoria, que es Primera de Juan 2 y el verso 1, que dice en nuestras escuelitas: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el recto, el derecho, el equitativo. Las palabras claves para la escuela son tentado, fiel, puro, salvación. Y vamos a empezar a leer donde dice medite en esto, en la página 21 de sus escuelitas, los que tienen su escuelita a la mano. El ministerio de sanidad y predicación de Jesús condujo a los discípulos principalmente a la justicia de Dios. Esta se encuentra en el corazón mismo de su reino. Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. También es el centro de la identidad de Jesús y la razón de por qué buscar la justicia del reino de Dios es buscar al mismo Cristo. Vamos a leer en la palabra de nuestro Dios Mateo capítulo 4, versos 23 y 24. Dice la palabra de Dios: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí? Como le expliqué en el principio, justo, la definición de justo que le mostré, significa equitativo, derecho y recto. Entonces, la justicia es el centro de la identidad de Jesús. Por eso podemos ver, cuando Él estuvo aquí en la tierra, su justicia fluía de Él en todas sus acciones. Es decir, en el ministerio, en las sanidades que Él hacía, predicaciones, en la enseñanza para sus discípulos y en el trato hacia los demás, que es esencial para nosotros. Entonces, como la justicia de Dios es el corazón mismo de su reino también. Dice el Salmo 97, verso 2, la última parte: justicia y juicio son el cimiento o el fundamento del trono de Jesús. Y hay poder en esa justicia del Señor y bendecimos a Dios por eso. Así es que de eso es que vamos a aprender en esta mañana, de la justicia del justo, de Jesucristo. Sigue diciendo la escuelita, desde el bautismo, esa parte vamos a evitar, vamos a ir en la parte donde dice, para Juan el Bautista, la intención de cumplir toda justicia fue clara desde un principio. Entonces, vamos a hacer una pausa aquí, y es que la intención de Juan era, ¿verdad? La intención de Juan era practicar, cumplir toda justicia desde el principio. Era algo que estaba claro en su mente. Pero ¿por qué no dice la justicia de Juan? Porque al igual que nosotros, la justicia de nosotros, quiero mostrarle esto. La justicia de nosotros delante de Dios es así, mire. Pero la justicia de Dios es así, recta. Entonces, Juan tenía la intención de buscar esto, tenía claro que esto era lo que tenía que buscar, pero en realidad, como él era humano y pecador como nosotros, su justicia era así, por ningún lado recta, en realidad. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí, hermanos? ¿Qué vemos nosotros? Jesús no tenía que ver si practicaba la justicia, porque era su identidad. Entonces, él salía de él en una manera natural, solo fluía de él, fluía esa rectitud en él. En cambio, Juan tenía que buscar hacerlo. Es diferente. Y eso nos muestra a nosotros también que en realidad nuestra justicia está sola, independiente, está torcida, como vimos en este ejemplo que les mostré a ustedes. Entonces, para que nuestra justicia sea recta, es solamente estando nosotros unidos a Cristo, agarrados de Cristo, para que Dios nos pueda ver a nosotros, no lo de nosotros, así torcido, sino la rectitud de Jesús en nosotros. Es algo maravilloso, como nuestro Dios nos enseña en la palabra. Entonces, al final, en la cruz, un centurión vio y exclamó: verdaderamente este hombre era justo. Lucas 23, 47. Lucas 23, 47. Mire que dice la palabra. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Entonces, Jesús es justo, fue justo y es justo. Él, como Dios, sigue siendo justo todo el tiempo. Pero cuando Él se humanó
en su humanidad y vino a ser Jesús. Desde su nacimiento hasta su muerte, todo lo que Él hizo, lo hizo en la justicia de Dios, en esa rectitud de Dios. Es algo maravilloso. Cómo la ley, Él pudo, mientras el pueblo de Israel falló en obedecer la ley, Él vino y la obedeció perfectamente, en una manera completa, plena, recta, a cabalidad, todo. Porque Él es más que suficiente para eso. Y la palabra enseña en Isaías 53, verso 11, la parte B dice, mi siervo justo, hablando de Jesucristo, por su conocimiento justificará a muchos. Entonces, ¿qué sucede? Ya desde antes de que Él viniera aquí a la tierra, Dios está diciendo, mi siervo justo que va a venir, que es Jesucristo. Entonces, Él siempre fue, es y será justo todo el tiempo. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, miren que sigue diciendo ahora, hubo tentación intensa y estuvo cerca de los eventos cruciales. Entonces, vamos a ver ahora en Mateo capítulo 4, verso 1 al 4. ¿Cómo? Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vemos nosotros que aún él estando en tentación como humano, como hombre que era, todavía en la tentación él pudo permanecer recto y fiel, puro para nuestro Dios. Y nos ha dejado a nosotros unas herramientas aquí para ver cómo nosotros también podemos enfrentar la tentación cuando venga a nosotros. Dice que él estaba ayunando, estaba buscando el rostro de nuestro Dios. Y nosotros podemos agarrar esas herramientas para nosotros poder permanecer rectos, puros delante de nuestro Dios. Podemos vencer con la ayuda de Jesucristo. No hay ninguna tentación que nosotros no podamos vencer mediante nosotros escojamos vencer agarrados de Jesucristo. Con Él podemos. Es una bendición tenerlo. Y dice la palabra, vamos a ver otra parte de la escritura también, en Lucas 22, verso 39 al 46. Lucas 22. Dice la palabra en el verso Lucas 22 y el verso 39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre
que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, dijo a sus discípulos, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces, aunque era algo, una tensión demasiado grande la que él tenía en la prueba, que dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y aunque él estaba así afligido, dice, está angustiada mi alma, en otra parte de las Escrituras. Sin embargo, en medio de lo más duro, él todavía se pudo mantener fiel y puro para nuestro Dios. Entonces, de igual manera, aquí podemos nosotros ver que Él nos ha dejado herramientas para nosotros vencer en la tentación. Él está diciendo, orad que no entréis en tentación. Y entonces es cuando nosotros queremos ir a hacer algo, agarrar algo, pero Dios dice, si tú estás en oración, tú ni siquiera vas a sentir el deseo de ir a agarrar aquello que no es tuyo, sino que tú estás en conexión conmigo. Y mientras yo estoy trabajando y viviendo en ti y fluyendo en ti, esa bendición de yo estar en tu vida no te va a permitir que tú sientas eso de dejarte vencer por eso, de dejarte dominar por eso, porque yo estoy en ti, viviendo en ti. Entonces, Él nos ha dejado la oración. Y en medio de eso, de la oración, también nos deja a nosotros claro en su palabra que nosotros tenemos que vivir no para hacer la voluntad de nosotros, sino la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Y mediante nosotros querramos vivir en la voluntad de nuestro Padre, como dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. La bendición de Dios estará con nosotros y nosotros vamos a poder ir adelante. ¿Por qué? Porque estamos en la voluntad de Dios, siguiendo los pasos que Jesús usó para vencer cuando Él fue tentado en la tentación. Y dice en la última parte, también en el verso 46, les dijo, levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces es clave la oración para no entrar en la tentación, para no sentir la debilidad de que ya me caigo, ya me voy a caer en el pecado. Dios dice, no te vas a caer porque yo te doy fuerza para seguir adelante. Hay poder en Jesús y bendecimos su nombre por los ejemplos de justicia que Él nos ha mostrado en todo lo que Él hizo. Y son cosas también que nosotros como seres humanos, como Él era humano, enfrentó las mismas tentaciones, debilidades y dificultades que nosotros enfrentamos. Sin embargo, Él la pudo vencer. Él las pudo vencer. Dice, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El pecado no halló entrada en Él, no lo pudo marcar, porque Él se mantuvo en la rectitud de Dios. En la rectitud de Dios se mantuvo el Señor. Bendito sea Cristo que ahora vive en nosotros y damos gloria y honra a Él por esa bendición de Él vivir en nosotros. En el siguiente párrafo dice, cuando los apóstoles miraron hacia atrás, después de la crucifixión y resurrección, este rasgo se destacó como una definición de su persona y de su trabajo. Entonces, vamos a ver en la palabra de Dios cómo los discípulos que vivieron con el Señor y compartieron con Él, se acordaban de Él. Dice la palabra de nuestro Dios en Hechos capítulo 3,
Hechos capítulo 3 y el verso 14, dice la palabra de nuestro Dios, hablando Pedro: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Entonces aquí, cuando Pedro se está refiriendo a Jesús, a su maestro, a nuestro maestro, se está refiriendo: Él es y era el justo de Dios. Él era el justo de Dios. Entonces, Jesús no solamente pudo enseñar con sus palabras, sino con su propia vida, la justicia de Él para sus discípulos. Y Él quiere que nosotros aprendamos esa justicia de Él y que esa justicia de Él viva en nosotros. Esteban también, el diácono, cuando viene y habla y hace referencia a Jesús de acuerdo a Hechos 7 y el verso 52, él viene y dice: ¿a quién de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Entonces, aquí está haciendo Esteban referencia que estaba profetizado en la palabra de Dios, de que iba a venir el justo de Dios aquí a la tierra. Entonces, Jesús, justo allá en la eternidad, justo en su venida aquí a la tierra, justo en su ministerio aquí en la tierra, y justo en su ascensión al cielo, y justo está allá en el trono de Dios intercediendo por nosotros. Por eso dice la palabra: tenemos abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Mire qué maravilla esta la que Dios hace de permitirnos ser los discípulos de Jesús para vivir en esa justicia de Él. Y el apóstol Pablo también habla acerca de esto cuando él da testimonio. Cuando él da testimonio, tiene la oportunidad de testificar. Mire qué testifica él en Hechos capítulo 22 y el verso 14, correcto. Y dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad primero, y para que veas al justo y oigas la voz de su boca. Entonces, mire qué llamado tan especial para que veas al justo, a Jesucristo. Y le apareció en una luz repentina del cielo, le apareció en el camino para Damasco, para ver esa luz divina, gloriosa del justo, de los justos. Y Él, siempre que se muestra a nosotros, nos deja ver su justicia y nos está dejando ver su justicia en su palabra. Y quieres también que nosotros, ahora que estamos en Él, podamos vivir en la justicia de Él, en la rectitud de Él. Bendito sea nuestro Dios. Hay poder en Jesucristo para que nuestras vidas sean diferentes. Entonces, la palabra de nuestro Dios sigue diciendo aquí, la introducción sigue diciendo: Jesucristo, el justo, este atributo definitorio ata a Jesús a su destino. Él exclusivamente calificó para ser el reconciliador, príncipe de paz de Dios a través de su muerte en la cruz. Su completa existencia y ministerio apuntan hacia esa meta. Él lo sabía y lo enseñó. Para esto he llegado a esta hora. Juan 12 y el verso 27. He llegado a esta hora para cumplir toda justicia de Dios. Él dice: he venido aquí para cumplir toda la justicia de Dios en rectitud. Y nos da ejemplo a nosotros, porque nosotros tenemos que caminar y estamos caminando en esta vida. Y es necesario que nosotros caminemos en la rectitud de Dios. Para eso Él nos llamó, para ser justo como Él,
para vivir en la rectitud de Él, en lo derecho de nuestro Dios. Si vimos, hermanos, en los ejemplos de Jesús, Él nos ha dejado eso para que nosotros sepamos cómo alcanzar las metas que Él nos ha dejado y que nosotros podamos poner nuestras manos para poner mano a la obra, agarrándonos de Él, de la oración y del ayuno que Él nos ha dejado para nosotros vencer. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, vamos a avanzar en la página 22. Vamos a ir hasta donde dice: aquí encontramos la lógica básica para la expiación en toda su extensión, es decir, lo que Cristo ha alcanzado por nosotros en su muerte. La justicia que nosotros no podíamos alcanzar por nosotros mismos, Él la alcanzó para nosotros. Entonces, las próximas lecciones examinarán algunas de ellas, pero la justicia es central en cada una de ellas. Eso es muy importante que nosotros tengamos en mente. En todas las escuelas que van a venir adelante, que vamos a ver, la justicia, que es el fundamento del trono de Dios y del reino de Dios, estarán en cada una de las lecciones. Entonces, por eso es de capital importancia que nosotros aprendamos en esta lección acerca de la justicia del justo de Jesucristo, cómo Él vivió y cómo Él actuó en todas sus relaciones personales que Él tenía a su alrededor, y la enseñanza para sus discípulos. Entonces, Él es el Salvador debido a que es nuestra sustitución representativa, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Primera de Pedro 3 y el verso 18. Entonces dice ese verso, vamos a ver ese verso. Primera de Pedro 3 y el verso 18. Primera de Pedro 3 y el verso 18. Dice la palabra de nuestro Dios: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Mire entonces cómo es que Él sufrió lo que Él sufrió. Sufrió para traernos ante la presencia de su Padre, para darnos esa justicia de Él, tomando nuestro lugar en la cruz. Cuando Él murió, está tomando el lugar tuyo, el lugar mío y de cada uno de nosotros, para que nosotros podamos estar en la presencia de nuestro Dios. Dice la palabra, sigue diciendo el verso: siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, Dios quiere que nosotros ahora estemos muertos para las cosas de la carne, pero vivos para la cosa de la justicia de Dios, para la rectitud de Dios, para vivir en la presencia de nuestro Dios. Entonces, sigue diciendo la escuelita que estamos viendo en la página 22, la justicia de Cristo es la clave para nuestra reconciliación. A través de ella viene la salvación de Dios. Pablo explica esta profunda realidad con un notable detalle en Romanos capítulo 3. Con respecto a los humanos, mire que escribió en el verso 10. Romanos 3 y el verso 10. Romanos capítulo 3 y el verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay ni un solo hombre que pueda declarar por la justicia propia integridad moral delante de la presencia de Dios. No hay ni siquiera uno, dice Dios, que conoce a todos los seres humanos. Sin embargo, ahora mire qué dice la palabra de Dios en Romanos siempre, Romanos capítulo 3, verso 21 al verso 26, dice:
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿Y quién es esa justicia? Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia para con Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces ahora, Dios, ¿qué ha hecho? Ha traído a Jesucristo, su justicia, aquí a la tierra, para que nosotros, al poner fe en Él, entonces nosotros adquiramos la justicia de Él y podamos estar en la presencia de Dios. Y eso es lo que nos hace a nosotros hacer obras de justos, porque Jesucristo está en nosotros. Usted vino y hizo algo que es justo, eso no es de nosotros. Eso es algo de Jesús que vive en nosotros y por eso actúa esa rectitud en nosotros. Cuando en efecto nosotros venimos y actuamos por nosotros mismos, entonces ya se ve que nuestra justicia no es recta como la de Dios. Nuestra justicia es torcida, no da. Entonces por eso es necesario de nosotros permanecer unidos a Cristo, para que la rectitud de Él permanezca en nosotros y actúe en nosotros como hijos de Dios que nosotros somos. Y si ustedes ven, el hombre sin Cristo, como estamos hablando, que no hay justo ni aún uno, pero vino Cristo aquí a la tierra. ¿Para qué? Porque cuando dice la palabra en Eclesiastés 7:29 dice que Dios hizo al hombre recto en el principio. Pero después Él se buscó muchas perversiones, se torció. Entonces tuvo que venir Jesucristo para enderezarnos otra vez. Y por eso es que Él nos ha traído la reconciliación, para que ahora nosotros estemos rectos en la presencia de nuestro Dios. Hay poder en el Señor Jesús. Sigue diciendo la escuela. En el trimestre pasado aprendimos que la justicia, la fidelidad y la salvación de Dios son una terminología de pacto interrelacionada. Ellas comunican su amor y compromiso a la relación con su pueblo para lidiar con la maldición y restaurar la bendición. Sin embargo, la relación es recíproca. La justicia también se espera de los salvos. Esta parte es muy importante aquí, hermanos. Dios ahora vino y nos ha justificado. Y ahora Jesús vive en nosotros. Y Dios está esperando de nosotros que también nosotros actuemos en rectitud para Él. Él es recto para con nosotros. Y está esperando ahora que nosotros le correspondamos a Él en rectitud en nuestras vidas. Y si nosotros, hermanos, venimos y llevamos este principio con nosotros y Jesús vive en nosotros, nosotros no tendremos que estar tratando de hacer un gran sacrificio para poder obrar en justicia. No, porque Cristo vive en nosotros y Él produce esa justicia en nosotros. Entonces, practicar la justicia de Dios no es un sacrificio. Como alguna gente piensa, yo estoy en un gran sacrificio aquí para hacer la justicia de Dios. No, no es necesaria. Cristo está en ti y Cristo te ayuda y me ayuda a mí para vivir en justicia delante de Dios y delante de los hombres también. Entonces, Dios está esperando eso.
de nosotros. Pero fíjense qué sucede. Si nosotros no oramos, si nosotros no ayunamos y no usamos las armas que Dios nos dejó a nosotros, nosotros vamos a terminar hablando de justicia, pero nuestras acciones no van a concordar con la vida que nosotros llevamos. Y Dios no está esperando eso. Dios está esperando que haya una consistencia unidos a Cristo. Unidos a Cristo. Haya esa consistencia en nuestras vidas. En Cristo, la reciprocidad de justicia se encarna. Entonces ya viene a vivir en nosotros. La fidelidad de Dios hacia nosotros y la fidelidad humana hacia Dios, lo que estábamos hablando, es necesario. Nosotros tenemos, con la ayuda de Dios, de permanecer rectos, fieles y puros a Dios en medio de la tentación, con la ayuda de Cristo que vive en nosotros y del Espíritu Santo que vive en nosotros. Dios está esperando eso de nosotros. Pero dice, en caso, no es que Dios quiere eso, en caso haya un resbalón, algo que no está correcto. Dice, abogado tenemos para con el Padre, si llegara a pasar, pero no es esa la intención de Dios. Dios quiere que actuemos en la justicia de Él. Entonces, esta última parte dice, los que estaban divididos, ¿qué sucede ahora? ¿Cuál es el resultado de todo lo que Cristo ha alcanzado para nosotros? Los que estaban divididos se unen en Cristo. Entonces, ¿qué entonces dice esto? Que si nosotros estamos divididos con algún familiar en casa primeramente, con nuestras esposas, o con un hijo, o con un familiar cercano, ¿qué hacemos? Ahora ya en Cristo buscamos para estar unidos, para no estar en pleitos, porque ahora ya estamos en Cristo. Y entonces hay un efecto en nosotros de la enseñanza de Jesús. Y esa enseñanza es que estamos unidos y que ya no estamos en pleito. Bendito sea nuestro Dios. Y tú sabes, hermanos, siempre en el caminar de la vida, porque vamos caminando, y este es un mundo de naturaleza caída con los que nosotros tratamos a nuestro alrededor, y nosotros también van a pasar situaciones en la vida. Pero porque tú y yo estamos unidos a Cristo, no podemos permitir de vivir en injusticia, es decir, en pleitos con nadie, sino en la rectitud de Dios. Y la rectitud de Dios es que nos amemos como sus hijos. Este es el mensaje de la reconciliación. Jesús no conoció pecado, murió por todos, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces nosotros no éramos, nosotros, miren, otra vez le voy a volver a recordar, nosotros éramos así cuando Cristo nos encontró. Pero entonces Dios vino y dejó que Cristo muriera por nosotros para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en Él, así recto para la gloria de nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios, que es bueno para con nosotros. Y sigue diciendo aquí, Dios, de Dios a Jesús. Todo dice, desciende del Padre de lo alto de las luces, de Dios el Padre. Dios es todo en todo. Entonces, de Dios el Padre, esa justicia de Él fluye a su Hijo Cristo, que tiene la misma clase, la misma naturaleza que Él tiene. Entonces, pero ahora, como Cristo ha venido a reconciliarnos a nosotros con Dios, y con nosotros mismos, los unos con los otros aquí. Entonces, ¿qué hace entonces ahora? Que esa justicia de Jesús ahora fluye a nosotros y de nosotros hacia los demás. Entonces, a través de la reconciliación, la justicia nos define a todos. Es la rectitud de nuestro Dios. Entonces, para ir concluyendo,
vamos a ver la parte que dice responda, y es: la justicia de Dios se sostiene en el centro de la identidad de Jesús. Eso es quien Jesús es. Recto. No le gusta nada que sea torcido. En Cristo, la reciprocidad de la justicia se encarna, es decir, vive en nosotros ahora. A través de la reconciliación, la justicia nos define a todos. Entonces, hermanitos, vimos cómo, por ejemplo, la palabra estaba mencionando de cuatro palabras que hay, y son tentado, fiel, puro y salvación. Jesús, aunque tentado, se mantuvo fiel y puro en toda circunstancia. Y con esa justicia, con esa rectitud, alcanzó la salvación para nosotros. Y por eso somos salvos, para gloria y honra de nuestro Dios. Tenemos que estar muy, 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 muy agradecidos con Jesús. Y yo quiero invitarte, si tu salud lo permite, y si, ¿verdad?, pues tiene la disponibilidad, te invito a que doblemos las rodillas para orar a Jesús en este instante. Señor, te damos muchas gracias por tu justicia, que ahora es aplicada a nosotros. Y ahora tu justicia vive en nosotros. Señor, henos aquí como tus siervos para suplicarte, Dios, que tu presencia fluya en nosotros, tu presencia viva en nosotros, y que esa rectitud tuya pueda fluir de nosotros para nuestros hermanos, como fluya de ti hacia nosotros, como fluye del Padre hacia ti. Gracias, divino Señor, por esta misericordia para nosotros. Bendito y alabado seas, Dios. Te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, antes de que terminemos, ¿verdad? Pues quiero animarte en el nombre de Jesús a que lo que está pasando ahora, nosotros no lo estamos ignorando. Sabemos que estamos viviendo en una situación difícil, pero lo lindo es que esto es algo temporal, esto es algo pasajero. Son situaciones que pasan en nuestras vidas, pero ya se van a pasar. Y Dios nos va fortaleciendo en medio de todo esto, y Él nos va ayudando. Acuérdate de lo que dice la palabra. Jehová es mi luz y mi salvación. Él es tu luz y Él es tu salvación. Tú no estás solo en medio de esta circunstancia. Él está pendiente de tu vida. Y cuando termine todo esto, tú vas a ser más fuerte espiritualmente, porque has puesto más confianza en Cristo y has podido sentir su presencia en tu vida, ayudándote en medio de la dificultad. Así es que Dios te bendiga, hermano, y adelante en el nombre de Jesús. Porque dice la palabra que las aflicciones que ahora nosotros enfrentamos no son de compararse con la gloria venidera que se manifestará a favor de nosotros. Paz, hermanos, en el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Amén. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar.
Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y ya me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. One with the Father, one with the Spirit, one with the Son of God, one with our sister,
one with our brother, one family by the blood. Make us one. Make us one. Your will be done. Make us one. Hey. One heart with heaven, one mind connected, one body unified. Bind us together, now and forever. Jesus be glorified. Oh, make us one. Make us one. Your will be done. Make us one. Oh, make us one. Make us one. Your will be done. Make us one. We confess all our offenses. We confess we've been afraid. We repent of all the pride. Let all the hurt be washed away. For all the wars and violence against our enemy, come heal our land with your great river. Restore the family and make us one. Make us one. Your will be done. Oh, make us one. Oh, make us one. Make us one. Let your kingdom come. Make us one. Oh, make us one. Un saludo de paz a todas las hermanas en este hermoso sábado, en esta tarde preciosa, saludándoles con el amor del Señor y con esa paz que solo Él nos da. Quiero compartirles, hermanas, el Salmo 107, verso 1 dice: alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y en este momento quiero hacerles una invitación especial a que nos podamos reunir el día martes, todos los martes a las 7 p.m. Tenemos una reunión virtual, pues no, hasta ahorita es lo único que podemos hacer. Gracias a Dios están estos medios. Los que lo podamos hacer están todas invitadas a las 7. La hermana Ada manda el link para que podamos todas entrar. Si no podemos, hay hermanas que nos pueden ayudar. Yo también estoy aprendiendo, así es que no se sientan mal. Y las esperamos para que nos gocemos todas juntas, poder ver estos rostros, aunque sea por ese medio, pero es una bendición. En el nombre de Jesús están todas invitadas y las amo en Cristo Jesús. Amén.